Impresión de las llagas de San Francisco de Asís. El 17 de septiembre de cada año, 3 días después de celebrar la exaltación de la cruz, celebramos como familia franciscana la fiesta de la impresión de las llagas de San Francisco de Asís, recibidas en el monte Alverna. La historia del monte Alverna se inicia propiamente en el siglo XIII. Este monte pertenecía al conde Orlando de Chiusi. La predicación de Francisco y su ejemplo llamaron la atención del conde, que le obsequió este monte a Francisco y a sus hermanos menores. Francisco, para orar, buscaba el silencio de lugares solitarios, en contacto con la naturaleza. Iba a ese lugar a impregnarse de Dios, con la hermana creación, y encontrarse allí con la paz y el amor de su amado. Al principio, no había ninguna construcción en el lugar, solo se refugiaba en las cuevas y las rocas con peñas escarpadas. Luego sus hermanos construyeron pequeñas cabañas para protegerse del clima. En el año 1218 se construyó una capilla en honor a Santa María de los Ángeles, con las mismas dimensiones de la porciúncula. La capilla de los estigmas fue construida en 1263 sobre el lugar que, según la tradición, San Francisco recibió las llagas del crucificado. Sabemos que Francisco se sintió atraído y amado por Jesucristo pobre y crucificado. Hay dos momentos de la vida de Jesús de Nazaret que colmaban su corazón de dulzura y de gozo. Uno era la encarnación del Hijo de Dios que se hace niño indefenso y pobre, y el otro momento fue el de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de su conversión, su deseo fue caminar en seguimiento de Cristo hasta la cruz. Oraba deseando hacer vida su evangelio, imitarlo en todo momento, en la alegría y en el dolor. Él quería configurarse con Cristo. Sus oraciones, sus cantos de alabanza, sus exhortaciones y admoniciones son los testigos de ello. Un día, en el año 1224, Francisco va al monte Alverna, oraba al Señor, meditando sobre su inmenso amor y su entrega incondicional en la cruz. Decía: Señor mío Jesucristo, 2 gracias te pido antes de que muera. La primera, sentir en mi alma y en mi cuerpo, cuanto es posible, el dolor que tú, dulce Jesús, soportaste en la hora de tu pasión. La segunda, sentir en mi corazón, cuanto es posible, aquel extraordinario amor del cual tú, Hijo de Dios, estabas inflamado para soportar una pasión tan grande por nosotros pecadores. En ese instante, desde la profundidad del cielo, Francisco vio venir un serafín con 6 alas que abrazaba el crucificado. En aquel serafín destellaba la felicidad de ver al Señor y el dolor de verlo crucificado. Un admirable ardor devoró su alma e invadió su cuerpo. Mientras una voz le decía: ¿sabes lo que te he hecho? Te he dado los estigmas que son signos de mi pasión, para que seas adalid. El serafín desapareció y el dolor cesó. Francisco volvió en sí y vio las llagas en sus manos y en sus pies, y una herida en el costado derecho, y comprendió que estas llagas y esta herida eran las que había hablado el serafín. Por lo tanto, había sido escuchado, había sido transformado en el amado, porque uno se convierte en aquello que contempla y ama. Francisco mantuvo en secreto lo sucedido. Solo lo comentó a alguno de los frailes. Solo alguno de ellos lo sabía, y ellos eran los que curaban sus heridas. En los estigmas de Francisco
se aumenta la compasión, la caridad y la gratitud. Sucede en lo escondido, en lo secreto, en el silencio de la oración, en medio de la naturaleza, en la sencillez de la soledad compartida y en la contemplación transformadora. Celebrar los estigmas de San Francisco es una invitación a renovar hoy nuestro amor a Dios, a la humanidad, porque en Cristo dio su vida. Es una invitación a vivir apasionados por Cristo, a buscarlo en el Evangelio hecho vida, en el silencio de la oración y en la contemplación con la creación. Hagamos memoria de este hecho con gratitud y humildad, como aprendices y discípulos, hijos del Padre, hermanos de Jesús, abiertos al impulso del Espíritu dador de vida.